Cuando mi hijo se casó, yo me quedé en silencio sobre el hecho de que había heredado el rancho de mi difunto esposo. Menos mal que mantuve ese secreto, porque una semana después, mi nuera apareció en mi casa con un notario. Pero su sonrisa desapareció cuando le dije que firmara los papeles ahí mismo, frente a sus ojos, porque lo que ella no sabía era que yo ya había transferido todo a un fideicomiso que ella jamás podría tocar. Ver su rostro palidecer mientras el notario confirmaba que legalmente ya no tenía nada a mi nombre fue el momento más satisfactorio de mi vida. Ella había planeado dejarme en la calle, quitarme el único hogar que me quedaba, y pensó que yo era tan ingenua que ni siquiera me daría cuenta. Pero ahí estaba yo, mirándola directamente a los ojos, mientras su plan perfecto se desmoronaba como castillo de arena. Esa mujer había calculado cada paso para robarme lo que mi esposo y yo construimos con décadas de trabajo, creyendo que yo era una vieja tonta, a la que podía manipular fácilmente. Lo que nunca imaginó fue que yo sabía exactamente lo que ella tramaba desde el día que puso un pie en mi casa. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Yo nunca fui de esas mujeres que se quejan de su suerte. Mi madre me crió con la idea de que una mujer debe ser fuerte, aguantar lo que venga y sacar a su familia adelante, sin importar el costo. Y eso hice durante toda mi vida. Me llamo Rosa María y tengo 68 años, aunque hay días en que siento como si tuviera 100. Nací y crecí en un pueblo pequeño, donde todas las mujeres de mi generación aprendimos que nuestro valor estaba en qué tan bien cuidábamos a nuestra familia, en qué tan limpia manteníamos la casa, en qué tan sabrosa quedaba la comida. Nunca nadie nos preguntó qué queríamos hacer con nuestras vidas, qué sueños teníamos. Simplemente se esperaba que nos casáramos, tuviéramos hijos y nos dedicáramos a ellos hasta el último día de nuestras vidas. Me casé con mi difunto esposo Roberto cuando tenía apenas 20 años. Él era un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no se ven mucho. Nos conocimos en las fiestas del pueblo y a los 6 meses ya estábamos casados. No teníamos nada cuando empezamos, absolutamente nada. Vivimos los primeros 3 años en un cuartito que nos prestó la tía de Roberto, un espacio tan pequeño que apenas cabía la cama y una estufa. Yo cocinaba ahí mismo donde dormíamos y el calor en verano era insoportable, pero nunca me quejé. Roberto trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, primero como peón en ranchos ajenos, ahorrando cada peso que podía. Tuvimos a nuestro hijo Javier cuando yo tenía 23 años. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas y complicaciones, pero en ese entonces, una no iba al doctor por cualquier cosa. Mi suegra me atendió el parto en casa, y gracias a Dios todo salió bien, aunque perdí tanta sangre que estuve débil durante meses. Pero no podía darme el lujo de guardar cama. Tenía que cuidar al bebé, cocinar para Roberto, limpiar, lavar la ropa a mano en el lavadero de piedra que había en el patio. Mis manos se agrietaban del agua fría y el jabón, y por las noches me dolían tanto que apenas podía dormir. Cuando Javier tenía 5 años, Roberto logró juntar suficiente dinero para comprar un pedacito de tierra. Era un terreno abandonado, lleno de piedras y maleza, que nadie quería porque decían que la tierra era muy mala. Pero Roberto vio potencial donde otros veían basura. Trabajamos juntos para limpiar ese terreno, y cuando digo juntos, me refiero a que yo estaba ahí con él, bajo el sol abrasador, quitando piedras, arrancando hierbajos, con Javier amarrado a mi espalda, porque no tenía con quién dejarlo. Mis manos sangraban, mi espalda dolía tanto que había noches en que no podía enderezarme, pero seguíamos adelante porque ese era nuestro futuro, nuestra oportunidad. Poco a poco, con años de trabajo constante, ese terreno se convirtió en un rancho pequeño pero próspero. Roberto criaba ganado y yo me encargaba de la huerta, de los pollos, de hacer queso y crema para vender en el pueblo. Me levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas, preparar el desayuno, hacer el lonche para Roberto
llevar a Javier a la escuela caminando porque no teníamos carro, regresar a seguir con las labores del rancho, cocinar, limpiar y caer rendida en la cama pasadas las 10 de la noche. Así fue mi vida durante más de 30 años, sin descanso, sin vacaciones, sin un solo día para mí misma. Javier creció viendo todo ese sacrificio. Él sabía mejor que nadie cuánto habíamos trabajado su padre y yo para construir lo que teníamos. Lo mandamos a la escuela, algo que nosotros nunca pudimos hacer completamente. Yo solo terminé la primaria y Roberto ni siquiera eso. Pero queríamos que nuestro hijo tuviera oportunidades, que estudiara, que llegara a ser alguien. Nos apretábamos el cinturón para pagar sus estudios, sus libros, sus uniformes. Había temporadas en que Roberto y yo comíamos frijoles y tortillas 3 veces al día para que Javier pudiera tener pollo o carne. Nunca le dijimos, pero estoy segura de que lo sabía. Roberto falleció hace 4 años, un infarto repentino que se lo llevó en cuestión de minutos. Ni siquiera me dio tiempo de despedirme como se debe. Un día estaba ahí, trabajando en el rancho como siempre, y al siguiente ya no estaba. Me quedé completamente destrozada. No solo había perdido a mi compañero de vida, sino que de repente toda la responsabilidad del rancho caía sobre mis hombros. Javier vino al funeral, por supuesto, pero en ese momento ya vivía en la capital con su esposa Daniela. Se habían casado 2 años antes, y aunque yo había tenido mis reservas sobre esa mujer desde el principio, nunca dije nada, porque no quería ser esa suegra entrometida que todos critican. Daniela era de la ciudad, de una familia que se creía de mejor posición que nosotros. Desde el primer día que la conocí, sentí algo raro. La forma en que miraba nuestra casa, nuestras cosas, como si todo fuera inferior a lo que ella merecía. La forma en que me hablaba, con una dulzura tan exagerada que sonaba falsa. Pero Javier estaba enamorado, o eso creía yo, y un hijo enamorado no escucha a su madre. Así que me tragué mis dudas y recibí a Daniela en la familia con los brazos abiertos, como hace cualquier madre que ama a su hijo. Después del funeral, Javier regresó a la capital. Me prometió que vendría más seguido a ayudarme con el rancho, pero las visitas fueron haciéndose cada vez más espaciadas. Al principio venía una vez al mes, luego cada 2 meses, después solo en ocasiones especiales. Siempre tenía excusas, que el trabajo, que Daniela no se sentía bien, que el tráfico estaba terrible. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Él tenía su vida, su esposa, sus responsabilidades en la ciudad. No podía esperar que dejara todo para venir a cuidar a su vieja madre. Me las arreglé sola con el rancho. Contraté a don Esteban, un señor del pueblo que había trabajado con Roberto durante años, para que me ayudara con el ganado y las labores más pesadas. Yo seguía encargándome de la huerta, los pollos, la venta de los productos. Era agotador para una mujer de mi edad, pero ¿qué otra opción tenía? Ese rancho era mi único sustento, mi único hogar, y también era el legado que Roberto y yo habíamos construido para dejarle a Javier. Lo que yo no sabía entonces era que mi nuera tenía planes muy diferentes para ese legado. Las cosas comenzaron a cambiar sutilmente hace aproximadamente 1 año y medio. Daniela empezó a llamarme por teléfono con más frecuencia. Al principio me pareció un gesto lindo. Pensé que finalmente estaba haciendo un esfuerzo por conocerme mejor, por tener una relación más cercana conmigo. Me preguntaba cómo estaba, cómo iba el rancho, si necesitaba algo. Conversábamos sobre recetas, sobre el clima, sobre cosas sin importancia. Yo estaba contenta porque después de años de sentir que ella me mantenía a distancia, parecía que finalmente me estaba aceptando como parte de su familia. Pero poco a poco, las conversaciones empezaron a tomar un giro diferente. Daniela comenzó a hacer preguntas más específicas sobre el rancho. ¿Cuántas hectáreas teníamos exactamente? ¿Cuántas cabezas de ganado? ¿Cuánto producía la tierra? Si teníamos deudas, si Roberto había dejado testamento. Al principio no me pareció extraño. Pensé que era natural que quisiera saber sobre el patrimonio familiar.
Yo le contestaba con honestidad porque no tenía nada que ocultar. Luego empezó con las sugerencias. Que yo ya estaba muy mayor para estar cuidando un rancho tan grande sola. Que debería pensar en mudarme a un lugar más pequeño, más cómodo, donde no tuviera que trabajar tanto. Que a mi edad debería estar descansando, disfrutando de mis últimos años, no matándome trabajando de sol a sol. Todo lo decía con esa voz dulce y preocupada, como si realmente se interesara por mi bienestar. Y yo, tonta de mí, lo creía. Pensaba que finalmente mi nuera me había tomado cariño, que se preocupaba genuinamente por mí. Javier también empezó a insistir en lo mismo. Cada vez que hablábamos por teléfono, sacaba el tema. Que ya no era seguro que yo viviera sola en el rancho, que podía pasar cualquier cosa y nadie se enteraría, que debería vender y mudarme a un departamento pequeño en el pueblo. Yo me resistía porque ese rancho era mi vida entera. Cada árbol, cada piedra, cada metro de esa tierra tenía el sudor y las lágrimas de Roberto y mío. ¿Cómo iba a venderlo así como así? Pero ellos seguían insistiendo, y cada vez con más presión. Las visitas de Javier y Daniela se volvieron más frecuentes, pero ya no eran visitas de hijo que viene a ver a su madre. Venían con una misión. Cada vez que llegaban, Daniela recorría el rancho con ojos calculadores, como tasando cada cosa. Hacía comentarios sobre lo descuidado que se veía todo, sobre cómo las instalaciones necesitaban reparaciones, sobre cómo la tierra no producía como antes. Todo era negativo, todo era crítica, pero siempre disfrazado de preocupación. Una vez los encontré midiendo el terreno, literal, con una cinta métrica, midiendo las cercas. Cuando les pregunté qué hacían, Daniela me dijo con esa sonrisa suya que estaban calculando cuánto costaría poner cercas nuevas, para ayudarme a mantener el rancho en buenas condiciones. Pero algo en su mirada no me cuadraba. Había un brillo ahí, una emoción que no tenía nada que ver con ayudarme a mí. Empecé a notar otras cosas también. Daniela revisaba mis papeles cuando creía que yo no me daba cuenta. La vi un día en el estudio de Roberto, husmeando entre los documentos. Cuando la confronté, me dijo que solo estaba buscando información sobre los impuestos del rancho, que quería ayudarme a organizarme mejor, porque a mi edad era fácil perder papeles importantes. Otra vez la creí, otra vez me tragué sus mentiras, pero hubo un momento que me hizo comenzar a sospechar de verdad. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la comida y ellos estaban en la sala. No sabían que podía escucharlos porque tenía la radio prendida, pero la había puesto en volumen bajo. Oí a Daniela decirle a Javier que ya se estaba desesperando, que yo era más terca de lo que pensaba, que necesitaban acelerar las cosas. Javier le respondió algo que no alcancé a escuchar bien, pero el tono era de complicidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses, repasando cada conversación, cada visita, cada comentario. Y fue como si se me cayera una venda de los ojos. Todo cobraba sentido de repente. El interés repentino de Daniela por mí, las preguntas sobre el rancho, las sugerencias de que vendiera, las críticas constantes al estado de la propiedad. No se trataba de preocupación por mi bienestar, se trataba del rancho. Ellos querían el rancho. Comencé a investigar por mi cuenta. Fui al municipio y hablé con el licenciado Morales, un abogado que había sido amigo de Roberto. Le conté mis sospechas sin entrar en muchos detalles, solo preguntándole qué pasaría con mi propiedad si yo falleciera o si por alguna razón quedara incapacitada. Él me explicó que como Roberto había muerto sin testamento, yo había heredado todo automáticamente como su esposa, y que cuando yo muriera, todo pasaría a Javier como único hijo. Pero me advirtió de algo importante: si yo firmaba algún poder notarial o algún documento cediendo derechos sobre la propiedad, eso podía usarse en mi contra. Le pregunté qué quería decir con eso, y me explicó que había visto casos donde familiares manipulaban a personas mayores
para que firmaran documentos que prácticamente les quitaban el control de sus propiedades. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que no firmara nada sin que él lo revisara primero. Sus palabras me dejaron helada porque confirmaban lo que yo estaba empezando a sospechar. 2 semanas después de esa conversación, Javier me llamó para decirme que vendrían a visitarme el siguiente fin de semana. Dijo que tenían algo importante que hablar conmigo, algo que iba a facilitarme mucho la vida. Yo ya sabía que algo venía, podía sentirlo en mis huesos. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Comencé a prepararme para lo peor. Contraté al licenciado Morales para que investigara más a fondo mis opciones legales. Él me sugirió crear un fideicomiso, algo que yo ni siquiera sabía que existía. Me explicó que un fideicomiso era como poner la propiedad en una caja fuerte legal. Yo seguiría teniendo todos los derechos de usar el rancho, de vivir ahí, de administrarlo, pero legalmente ya no estaría a mi nombre. Estaría protegido de cualquier intento de manipulación o engaño. Y lo mejor de todo era que yo podía establecer las reglas de ese fideicomiso, decidir exactamente qué pasaría con la propiedad cuando yo faltara. Me tomó varios días pensarlo bien. Era una decisión grande y yo quería estar segura. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Si Javier y Daniela realmente me querían bien, si sus intenciones eran puras, entonces el fideicomiso no sería problema para ellos. Javier seguiría heredando el rancho cuando yo muriera, pero mientras yo viviera, nadie podría quitármelo o manipularme para que lo firmara a nombre de alguien más. Tomé la decisión. El licenciado Morales preparó todos los documentos del fideicomiso y los firmé un jueves por la mañana. Transferí el rancho completo al fideicomiso, estableciendo que yo tenía derecho de uso vitalicio y que a mi muerte pasaría a Javier, pero solo si cumplía ciertas condiciones que dejé especificadas. Una de esas condiciones era que cuidara de mí en mis últimos años si yo llegaba a necesitarlo. Me pareció justo. Yo le había dado todo, dedicado mi vida entera a criarlo, y lo mínimo que podía pedir era que estuviera ahí para mí si algún día lo necesitaba. El licenciado Morales me felicitó por mi decisión y me aseguró que había hecho lo correcto. Me dio una copia de todos los documentos y me dijo que los guardara en un lugar seguro. Yo los puse en una caja metálica que tenía escondida en mi habitación, donde guardaba las pocas joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio, y otros documentos importantes. Llegó el fin de semana, y con él la visita de Javier y Daniela. Llegaron el viernes por la tarde, y desde el momento en que bajaron del carro, noté algo diferente en ellos. Daniela traía una actitud de superioridad que nunca antes había sido tan obvia. Javier parecía nervioso, evitaba mi mirada. Cenamos esa noche con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Yo intentaba hacer conversación normal, preguntarles por su vida en la ciudad, pero sus respuestas eran cortas, distraídas. Claramente tenían algo en mente y estaban esperando el momento adecuado para sacarlo. El sábado por la mañana, después del desayuno, Daniela finalmente dejó caer la bomba. Con esa sonrisa suya que ya había aprendido a reconocer como completamente falsa, me dijo que habían estado pensando mucho en mi situación, que se sentían terribles de verme tan sola, trabajando tan duro a mi edad, que habían encontrado la solución perfecta para todos. Querían que yo les transfiriera el rancho a nombre de Javier. Así ellos podrían encargarse de todo, de mantenerlo, de administrarlo, y yo podría finalmente descansar sin preocupaciones. Me quedé callada, esperando a que continuara. Daniela siguió explicando que ellos me dejarían vivir en el rancho todo el tiempo que quisiera, que esa sería mi casa siempre, pero que era mejor que la propiedad estuviera a nombre de Javier, por cuestiones legales y de impuestos. Que así cuando yo falleciera, no habría complicaciones con la herencia, que todo sería más simple. Lo decía todo con esa voz melosa, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Javier intervino entonces, apoyando todo lo que su esposa decía. Mi propio hijo, mirándome a los ojos,
diciéndome que era lo mejor para mí, que ellos solo pensaban en mi bienestar, en que yo pudiera vivir mis últimos años tranquila, sin cargas. Cada palabra que decía era como un cuchillo en mi corazón. Últimos años, yo tenía 68, no estaba al borde de la muerte. ¿Sin cargas? Ese rancho no era una carga para mí, era mi vida, mi propósito, todo lo que me quedaba de Roberto. Les dije que lo pensaría, que era una decisión muy grande y necesitaba tiempo. Vi la frustración cruzar el rostro de Daniela, aunque intentó disimularla rápidamente. Insistieron un poco más, pero me mantuve firme. Les dije que necesitaba al menos unos días para pensarlo bien. Se fueron ese domingo más temprano de lo planeado, claramente molestos porque no había aceptado de inmediato su generosa propuesta. Durante la semana siguiente, las llamadas de Daniela se volvieron más frecuentes y más insistentes. Cada día tenía un nuevo argumento sobre por qué debía firmar el rancho a nombre de Javier. Que los impuestos estaban por subir, que habían visto un caso en las noticias de una anciana que había perdido su propiedad por no tener los papeles en orden. Que era mi responsabilidad asegurarme de que Javier recibiera su herencia sin problemas. La presión era constante, agobiante, pero yo ya había tomado mi decisión. Había visto su verdadera cara, había entendido exactamente qué era lo que querían, y no era mi bienestar. Ellos querían echarme de mi propia casa, quedarse con el rancho que Roberto y yo construimos con décadas de sacrificio, y probablemente venderlo para embolsarse el dinero. Esa era la verdad que Daniela escondía detrás de sus sonrisas falsas y sus palabras dulces. Entonces, llegó el momento que nunca olvidaré. Era un martes por la tarde cuando escuché un carro llegar al rancho. Salí y vi que era Daniela, sola, sin Javier. Eso ya me pareció raro porque ella nunca venía sin mi hijo. Traía una bolsa grande y caminaba hacia la casa con una seguridad que me puso inmediatamente en alerta. Me saludó con esa sonrisa suya y me dijo que tenía una sorpresa para mí, que había hablado con un notario muy bueno, amigo de su familia, y que lo había convencido de venir hasta el rancho para que yo no tuviera que hacer el viaje al pueblo, que así podríamos resolver todo ahí mismo, sin complicaciones. Y en ese momento, del carro del que no me había dado cuenta que la seguía, bajó un señor con portafolio, el notario. Sentí que la sangre se me helaba. Ella había venido con un notario, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo, asumiendo que yo firmaría lo que fuera que trajera en esos papeles. La audacia, el descaro, era increíble. Pero me controlé. Respiré hondo y le dije que pasaran. Los tres nos sentamos en la mesa del comedor. El notario, un hombre de unos 50 años con aspecto profesional, sacó varios documentos de su portafolio. Daniela comenzó a explicar otra vez con esa voz dulce que ya me daba náuseas, que estos eran los papeles para transferir el rancho a nombre de Javier, que el notario estaba ahí para verificar que todo se hiciera correctamente, legalmente, que solo necesitaba mi firma en unos cuantos lugares y todo estaría resuelto. El notario comenzó a leer los documentos en voz alta. Era exactamente lo que yo pensaba. Una transferencia completa de propiedad a nombre de Javier Alberto Mendoza, mi hijo. En ninguna parte del documento decía nada sobre mi derecho de seguir viviendo ahí. Nada sobre protección, para mí. Si firmaba esos papeles, automáticamente perdía todo derecho sobre mi propio rancho. Javier y Daniela podrían hacer lo que quisieran con la propiedad, incluyendo venderla o echarme. Miré a Daniela a los ojos. Ella me sostuvo la mirada con esa sonrisa confiada, segura de que yo iba a firmar como la viejita tonta e ingenua que creía que era. En su mente ya había ganado. El rancho era de ella. Probablemente ya hasta había hecho planes de lo que haría con el dinero de la venta. Y fue en ese momento cuando decidí jugar mi carta. Le dije que sí, que firmaría los documentos. Vi cómo sus ojos se iluminaban de emoción, de triunfo. El notario preparó su pluma y los papeles. Pero entonces agregué algo que hizo que esa sonrisa comenzara a desvanecerse de su rostro. Le dije
que antes de firmar necesitaba que el notario revisara otros documentos que yo tenía, que quería asegurarme de que todo estuviera en orden, que no hubiera ningún conflicto legal. Daniela se puso tensa inmediatamente. Me preguntó qué documentos, con una voz que ya no sonaba tan dulce. Yo simplemente le pedí al notario que me esperara un momento y fui a mi habitación a buscar la caja metálica. Regresé con los documentos del fideicomiso. El notario los revisó y su expresión cambió completamente. Me miró con respeto, casi con admiración, y luego miró a Daniela. Le explicó que estos documentos establecían que el rancho ya no estaba a mi nombre, que estaba en un fideicomiso, del cual yo era la única beneficiaria vitalicia, que cualquier transferencia o venta requeriría la aprobación del fideicomiso, y que según los términos que yo había establecido, eso era legalmente imposible mientras yo viviera. En palabras simples, le estaba diciendo a Daniela que no había nada que yo pudiera firmar, porque ya no era legalmente la dueña del rancho. El fideicomiso lo era. Y el fideicomiso tenía reglas muy claras que protegían mis derechos hasta el día de mi muerte. El rostro de Daniela pasó por un arco iris de emociones. Primero confusión, luego incredulidad, después rabia pura. Se puso de pie tan rápido que la silla casi se cae. Me gritó que cómo me había atrevido a hacer algo así sin consultarle a Javier, que ese rancho era la herencia de su esposo y yo no tenía derecho a ponerlo en un fideicomiso, que la había traicionado después de todo lo que ella había hecho por mí. Me quedé sentada, tranquila, mirándola mientras ella perdía completamente la compostura. El notario estaba claramente incómodo, guardando sus papeles rápidamente. Cuando Daniela terminó de gritar, yo finalmente hablé. Le dije con voz calmada que el rancho seguía siendo la herencia de Javier, que cuando yo muriera pasaría a él según los términos del fideicomiso, que lo único que había hecho era protegerme de personas que quisieran manipularme o engañarme para quitarme mi hogar, que si sus intenciones hubieran sido realmente buenas, si realmente se hubieran preocupado por mi bienestar, el fideicomiso no sería un problema para ellos. Sus ojos se llenaron de odio puro. Ya no había ni rastro de la nuera dulce y preocupada que había estado fingiendo ser durante más de un año. Me dijo que yo era una vieja egoísta y desconfiada, que Javier se iba a enterar de esto y que nunca me lo perdonaría, que me había quedado sola por mi propia culpa y que así me iba a morir, sola y abandonada. Agarró su bolsa y salió de la casa hecha una furia. El notario me pidió disculpas. Dijo que él no sabía nada de la situación real, que Daniela le había dicho que yo había pedido el servicio. Le dije que no se preocupara, que entendía que él solo estaba haciendo su trabajo. Se fue claramente aliviado de poder salir de ahí. Me quedé sola en la casa, sentada en esa misma mesa del comedor, donde había pasado tantas comidas con Roberto, donde había visto a Javier crecer, y por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte. Había protegido mi hogar, me había defendido de personas que querían aprovecharse de mí. No había sido la víctima fácil que Daniela pensó que sería. Esa noche, como era de esperarse, Javier me llamó. Estaba furioso, más enojado de lo que lo había escuchado nunca. Me gritó que cómo podía desconfiar así de él, que era su herencia y yo no tenía derecho de ponerla en un fideicomiso sin su consentimiento, que Daniela estaba devastada, llorando, porque yo había sido tan cruel con ella después de todo lo que había intentado hacer por mí. Lo dejé hablar, dejé que sacara toda su rabia. Y cuando terminó, le hice una simple pregunta. ¿Por qué Daniela había venido con un notario sin siquiera avisarme, esperando que yo firmara documentos que me quitaban completamente mis derechos sobre mi propia propiedad? Se quedó callado. Intentó justificarlo diciendo que solo querían facilitarme las cosas, que sabían que ir al pueblo era difícil para mí. Le pregunté entonces por qué esos documentos no incluían ninguna cláusula que protegiera mi derecho de vivir en el rancho. ¿Por qué, si realmente se preocupaban por mi bienestar, los papeles básicamente me dejaban sin ninguna protección legal? No supo qué responder. Tartamudeó algunas excusas que no tenían sentido. Le dije
que el fideicomiso garantizaba que él heredaría el rancho cuando yo muriera, pero que mientras yo viviera, nadie podría echarme de mi propia casa o manipularme para que firmara algo que no entendiera completamente. Le pregunté qué tenía eso de malo si sus intenciones eran realmente buenas. Colgó sin decir nada más. Y ese fue el comienzo de meses de silencio. Javier no volvió a llamarme, no volvió a visitarme. Era como si hubiera muerto para él. Daniela había logrado lo que probablemente siempre quiso, alejar a mi hijo de mí. Y lo más triste era que Javier se había dejado manipular tan fácilmente, pero yo no me quedé sentada lamentándome. Seguí con mi vida, con mi rancho, con mi rutina. Don Esteban seguía ayudándome con el ganado y yo con las labores que podía manejar. Los días eran largos y a veces solitarios, pero tenía la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, que me había defendido. Pasaron 6 meses. 6 meses sin una sola llamada de mi hijo, hasta que un día mi teléfono sonó y era un número que no reconocía. Contesté, y era una mujer que se identificó como Sofía, amiga de Javier. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre mi hijo. Mi corazón se aceleró pensando que algo malo le había pasado. Sofía me contó algo que me dejó helada, pero que, honestamente, no me sorprendió tanto. Daniela le había sido infiel a Javier. Llevaba meses viéndose con otro hombre, alguien que según Sofía tenía dinero y podía darle el estilo de vida que ella quería. Javier había descubierto todo hace unas semanas y estaba destruido. Sofía me decía que él necesitaba a su familia, que me necesitaba a mí, pero que estaba demasiado avergonzado y orgulloso para llamarme después de cómo me había tratado. Le agradecí a Sofía por llamarme y colgué. Me quedé mucho tiempo sentada, procesando esa información. Parte de mí sentía una satisfacción amarga. Daniela había mostrado su verdadera cara, no solo conmigo, sino también con mi hijo. Pero otra parte de mí solo sentía tristeza por Javier, por el dolor que debía estar sintiendo. Esperé. Si Javier quería hablar conmigo, tendría que dar el primer paso. Yo ya había extendido mi mano suficientes veces. Ya había intentado mantener la relación. Ahora le tocaba a él decidir si su madre todavía importaba en su vida. 3 semanas después de la llamada de Sofía, escuché un carro en el camino del rancho. Era media tarde de un sábado. Salí y vi el carro de Javier, pero cuando bajó, casi no lo reconocí. Había perdido peso, se veía demacrado, con ojeras profundas. Venía solo. Se quedó parado junto al carro por un momento, como si no supiera qué hacer. Luego caminó lentamente hacia mí. Cuando estuvo cerca, vi que tenía lágrimas en los ojos. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un tonto, que se había dejado cegar, que nunca debió dudar de mí, que Daniela lo había manipulado, le había llenado la cabeza de ideas sobre vender el rancho, sobre mudarse a una casa más grande en una zona exclusiva de la capital, que todo había sido por dinero, por ambición, y que él había sido demasiado estúpido para verlo. Lloró en mis brazos como cuando era niño y se lastimaba jugando, y yo, a pesar de todo el dolor que me había causado, no pude evitar consolarlo. Era mi hijo. Lo había cargado en mi vientre, lo había criado, había dedicado mi vida a él. No podía simplemente cerrarle la puerta, pero tampoco iba a pretender que todo estaba bien. Nos sentamos en el portal de la casa y hablamos durante horas. Le dije exactamente cómo me había sentido, cómo me había dolido que eligiera a su esposa sobre su madre, cuando yo nunca le había dado motivos para desconfiar de mí. Le expliqué que el fideicomiso no había sido para quitarle su herencia, sino para protegerme de exactamente lo que Daniela había intentado hacer. Javier me contó todo, cómo Daniela siempre se había quejado de que vivían en un departamento modesto cuando ella merecía una casa grande, cómo constantemente lo comparaba con los esposos de sus amigas que ganaban más dinero, que tenían mejores carros, mejores cosas, cómo había empezado a presionarlo sobre el rancho apenas murió Roberto, diciendo que era una mina de oro desperdiciada,
que valía mucho dinero si lo vendían. Me dijo que al principio él se había resistido, pero que Daniela era muy insistente, que le decía que yo era vieja, que de todas formas no podría mantener el rancho sola mucho tiempo más, que lo más lógico era venderlo ahora que tenía buen precio y asegurar su futuro, que poco a poco le había ido metiendo esas ideas en la cabeza hasta que Javier empezó a creerlas. Cuando yo había puesto el rancho en el fideicomiso, Daniela se había puesto furiosa. Le había dicho a Javier que yo lo había traicionado, que no confiaba en él, que lo había desheredado. Nada de eso era cierto, pero Javier le había creído a ella en lugar de preguntarme a mí. Por eso había cortado comunicación conmigo durante todos esos meses. Ahora, después de descubrir la infidelidad de Daniela y ver su verdadero carácter, Javier finalmente entendía todo. Entendía que ella nunca lo había amado realmente, que solo había visto en él una oportunidad de mejorar su estatus económico. Entendía que yo había visto a través de Daniela desde el principio y que el fideicomiso había sido un acto de protección necesario. Le dije que lo perdonaba porque era mi hijo y lo amaba, pero que las cosas no podían volver a ser como antes simplemente así, que necesitaba tiempo para sanar de todo lo que había pasado, que estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero que tendría que ser poco a poco, ganándose nuevamente mi confianza. Javier lo entendió. Me preguntó si podía quedarse en el rancho unos días, que necesitaba alejarse de la ciudad, de los abogados de divorcio, de todo el desastre que era su vida en ese momento. Le dije que sí, que esa era su casa también. Durante esa semana que Javier pasó en el rancho, fue como viajar al pasado. Lo vi ayudar a don Esteban con el ganado, trabajar en reparaciones que hacían falta, levantarse temprano como cuando era niño. Comimos juntos, hablamos de Roberto, de recuerdos buenos de cuando éramos una familia feliz antes de que Daniela llegara a nuestras vidas. Una noche después de cenar, Javier me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que ahora entendía todo lo que su padre y yo habíamos sacrificado por él. Que ver el rancho nuevamente, trabajar en él, le había recordado de dónde venía, cuáles eran sus raíces verdaderas, que se había perdido persiguiendo cosas materiales que realmente no importaban, tratando de impresionar a una mujer que no valía la pena. Me preguntó sobre el fideicomiso, sobre las condiciones que yo había establecido. Le expliqué que una de las condiciones era que él cuidara de mí si yo llegaba a necesitarlo en el futuro. Me miró con lágrimas en los ojos y me prometió que siempre estaría ahí para mí, que nunca más dejaría que nadie lo alejara de su madre. Le creí, o al menos quise creerle. El tiempo diría si su arrepentimiento era genuino o solo producto del dolor de su divorcio. Javier regresó a la ciudad después de esa semana, pero esta vez mantuvo el contacto. Me llamaba cada 2 días, venía a visitarme cada 15 días. Poco a poco, nuestra relación comenzó a sanar. Nunca volvió a mencionar vender el rancho o que me mudara a otro lugar. Al contrario, empezó a ayudarme más activamente con el mantenimiento y las decisiones importantes sobre la propiedad. El divorcio de Javier fue todo un drama. Daniela, al verse descubierta, primero intentó negarlo todo. Luego, cuando la evidencia era innegable, trató de justificarse diciendo que Javier la había descuidado, que nunca le había dado la vida que ella merecía. Finalmente, cuando vio que el divorcio era inevitable, intentó sacar la mayor cantidad de dinero posible en el acuerdo. Pero Javier había aprendido de sus errores. Contrató un buen abogado y documentó todo: la infidelidad de Daniela, sus intentos de manipulación, todo. Al final, Daniela salió del matrimonio con mucho menos de lo que esperaba. Javier me contó que cuando ella supo que no iba a recibir casi nada, y sobre todo que no tenía ningún derecho sobre el rancho gracias al fideicomiso, tuvo una rabieta épica. Gritó que yo había arruinado su vida, que todo era mi culpa. Me dio risa escuchar eso. Yo no había arruinado nada, simplemente había protegido lo que era mío. Han pasado 2 años desde todo aquello. Javier sigue viviendo en la ciudad.
pero ahora viene al rancho casi todos los fines de semana. Nuestra relación no es perfecta. Todavía hay momentos en que recuerdo su traición y me duele, pero hemos construido algo nuevo sobre las ruinas de lo que teníamos antes. Algo quizás más honesto, más fuerte. El rancho sigue siendo mi hogar, mi refugio. Cada mañana me levanto y salgo al portal a tomar mi café, mientras veo el sol salir sobre las tierras que Roberto y yo trabajamos tanto para conseguir. Don Esteban sigue ayudándome, aunque él también ya está mayor, y a veces pienso que tendré que buscar a alguien más joven para que se encargue del trabajo pesado. Pero por ahora estoy bien, estoy en paz. Aprendí una lección importante de todo esto, que no puedes confiar ciegamente ni siquiera en tu propia familia, que tienes que protegerte, que está bien poner límites y defenderte. Durante toda mi vida fui la mujer que se sacrificaba, que daba todo por los demás sin pensar en mí misma. Y estuve a punto de perderlo todo por esa misma costumbre. El fideicomiso me salvó. Esa decisión de proteger mi patrimonio, de no dejarme manipular, fue la mejor que pude haber tomado. Y aunque perdí meses de relación con mi hijo, aunque pasé por el dolor de ser rechazada por él, al final valió la pena. Porque ahora sé que él volvió a mí por las razones correctas, no por interés en el rancho o porque su esposa se lo pidiera. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera firmado esos papeles aquel día que Daniela vino con el notario. Probablemente estaría viviendo en algún cuartito rentado en el pueblo, viendo de lejos cómo vendían el rancho que tanto significaba para mí. Probablemente Daniela y Javier habrían gastado todo el dinero en su casa grande y sus cosas lujosas, y cuando se divorciaran no quedaría nada, y yo estaría completamente sola, sin hogar, sin patrimonio, sin nada. Pero no firmé. Confié en mis instintos, en esa vocecita que me decía que algo no estaba bien. Y me salvé. Mis amigas del pueblo, cuando les conté toda la historia, no podían creerlo. Algunas me dijeron que había sido muy dura con Javier, que debí confiar en mi hijo, pero otras, especialmente las que habían pasado por situaciones similares, con nueras o yernos problemáticos, me entendieron perfectamente. Me felicitaron por haber sido más lista que Daniela, por haberle ganado el juego, porque al final eso fue lo que pasó. Daniela jugó sus cartas pensando que yo era una vieja ingenua y fácil de manipular, pero yo jugué las mías mejor. Vi a través de sus mentiras, me adelanté a sus planes y protegí lo que era mío, no con violencia, no con gritos o peleas, sino con inteligencia y planeación. Y esa es quizás la mayor satisfacción de todas, que después de una vida entera de ser vista como la mujer que solo servía para cocinar, limpiar y cuidar a otros, demostré que también tengo cerebro, que puedo tomar decisiones importantes, que puedo defenderme, que no necesito que nadie me rescate. Ahora, cuando veo a Javier trabajar en el rancho los fines de semana, cuando nos sentamos juntos en el portal a ver el atardecer, siento que las cosas están como deben estar. Él ha madurado, ha aprendido lecciones difíciles sobre la vida y sobre las personas. Y yo he aprendido que está bien poner mi bienestar primero de vez en cuando, que cuidarme a mí misma no me hace egoísta. El otro día Javier me preguntó sobre el fideicomiso, sobre las condiciones específicas que puse para su herencia. Le expliqué que además del requisito de cuidar de mí si lo necesitaba, había establecido que no podía vender el rancho durante al menos 10 años después de mi muerte, que quería asegurarme de que guardara esto por un tiempo, que entendiera el valor de lo que Roberto y yo construimos antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con la propiedad. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Me preguntó por qué había hecho eso. Le dije que porque este rancho era más que tierra y ganado. Era el sudor de su padre, eran mis lágrimas, era el trabajo de décadas, era historia familiar, y que no quería que en un momento de debilidad o necesidad económica lo vendiera impulsivamente y luego se arrepintiera. Me dijo que entendía y que de todas formas ya no tenía ningún interés en vender, que después de todo lo que había pasado,
valoraba el rancho de una manera completamente diferente, que había recordado quién era realmente, de dónde venía, y que eso era importante para él. No sé si cumplirá esa promesa cuando yo ya no esté. Espero que sí, pero al menos hice todo lo que pude para proteger este lugar mientras viva y para asegurarme de que no sea desperdiciado fácilmente después. A mis 68 años, he aprendido que la familia no siempre es lo que esperamos que sea, que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto y honestidad, que confiar está bien, pero verificar es mejor, y que nunca es tarde para defenderte, para poner límites, para decir que no. Esa tarde, cuando Daniela apareció con su notario y su sonrisa triunfante, pensando que ya había ganado, no sabía con quién se estaba metiendo. Yo no era la viejita ingenua de pueblo que ella imaginaba. Era una mujer que había sobrevivido a décadas de trabajo duro, que había perdido al amor de su vida y había seguido adelante, que había construido un patrimonio con sus propias manos. Y esa mujer no iba a dejarse quitar su hogar sin pelear. La expresión en su cara cuando el notario le explicó que el rancho estaba en fideicomiso es algo que atesoro en mi memoria. Ese momento en que se dio cuenta de que no era tan lista como pensaba, de que yo me le había adelantado, de que había perdido. Todo su plan cuidadosamente elaborado se derrumbó en segundos. Y lo mejor de todo fue hacerlo sin gritos, sin drama innecesario. Solo con papeles legales, con decisiones inteligentes tomadas a tiempo. Esa fue mi venganza. No hacerle daño, sino simplemente no dejarme hacer daño por ella. Ahora vivo tranquila. Sé que mientras yo viva, este rancho es mío. Nadie puede quitármelo. Nadie puede manipularme para que lo firme. Nadie puede echarme. Y cuando llegue mi hora y tenga que dejarlo, pasará a Javier bajo condiciones que protegen el legado que Roberto y yo construimos. Duermo bien por las noches, como bien. Disfruto de mis días aunque sean de trabajo duro, porque tengo la paz mental de saber que me defendí cuando fue necesario, que no fui víctima, que tomé control de mi propia vida. Y si pudiera darle un consejo a otras mujeres de mi generación, o de cualquier generación, sería este. Confíen en sus instintos. Si algo no se siente bien, probablemente no lo está. Protéjanse, no tengan miedo de parecer desconfiadas o egoístas cuando se trata de proteger lo que es suyo. Es mejor prevenir que lamentar, porque al final del día, la única persona que está garantizada que va a cuidar de ti eres tú misma. Los hijos crecen y tienen sus propias vidas. Los esposos mueren. Las nueras pueden resultar serpientes disfrazadas, pero tú siempre estarás ahí para ti misma, y tienes que asegurarte de que esa persona tenga lo que necesita para vivir con dignidad. Eso fue lo que hice yo. Aseguré mi dignidad, mi hogar, mi futuro. Y aunque el camino no fue fácil, aunque tuve que enfrentarme a mi propio hijo y poner en riesgo nuestra relación, lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. Porque ahora, sentada en el portal de mi casa, viendo las tierras que se extienden frente a mí, sé que hice lo correcto. Este rancho seguirá siendo mi hogar hasta mi último día, y nadie, absolutamente nadie, podrá decir que Rosa María fue una tonta que se dejó engañar. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo.